qué es el cuento, ¿no? Pero entonces vamos a analizarlo muy bien, exactamente qué es un cuento. Eh, Listo, Saray, perfecto. Gracias por mencionarlo. Entonces vamos a mirar qué es un cuento, cuáles son las características de un cuento, cuáles son las partes de un cuento, algunos tipos de cuento, pero pues como tal cómo se dividen. Bueno, y pues explico la actividad que hay que desarrollar. Entonces, bueno, les quería mencionar que este tercer periodo envíen sus actividades a tiempos. Me he demorado esta vez mucho más en calificar porque estoy siendo muy riguroso con esas, con esas actividades que están enviando chicos, algunos que les he dado la recomendación de que coloreen mejor, de que tracen mejor, de que utilicen la regla, en el caso de fracciones, por ejemplo, en el caso de la escritura que la vayamos mejorando, todos ese tipo de aspectos. A algunos les he mencionado mucho la importancia de practicar lectura, bueno, basándonos en lo que vamos leyendo aquí en clase. Entonces en este tercer periodo, muchachos, vamos a tener mejor actitud. Yo por aquí no anoté a Nicole, va después de Nicolás. Listo, entonces quiero que estén muy atentos con eso. Bueno, entonces para hoy vamos a empezar con Allison. Allison, ¿qué es el cuento? Vamos a leer esta parte de acá, por favor. ¿Qué es el cuento? Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. Muy bien, chicos, entonces es importante tener este aspecto importante. Cuando hablamos de ficticio o real, bueno, no, chicos, recuerden que es lo que ustedes consideren más importante. Bueno, lo que ustedes puedan comprender, lo que ustedes lean y comprendan del texto, eso es lo que copian. Bueno, importante, un cuento nosotros podemos encontrarlo ficticio y real. Bueno, ¿qué hablamos de a qué se refiere con algo ficticio? Algo ficticio es algo que puede ser sobrenatural, ya que pueda realizar una persona dentro del cuento, ya que en la vida real no lo haga. Bueno, un ejemplo muy fácil. Hay muchos cuentos como Los Tres Cerditos, ya como Blancanieves, en general otro tipos de cuentos que son ficticios, aunque tienen otras características, ¿no? Pero ahí podemos observar que los cerdos hablan, ya que algunos animales se personifican, que incluso algunos árboles hablan, ya. Objetos o elementos que nosotros identificamos en la vida real como alimentos que no tienen vida, pues en el cuento ya tienen una parte ficticia, ¿no? Ya tienen un realismo. Cuando hablamos de un cuento real estamos hablando de algo que sucedió de verdad. Bueno, allí dentro de una narración también existen cuentos basados en la vida real o cuentos que le pueden pasar a una persona en el mundo real. Bueno, algo importante de los cuentos es que se puede mencionar de una manera más coloquial. ¿A qué se refiere con coloquial? Algo ortodoxo, algo que no tiene que ser muy técnico, ya no tiene que ser un texto como lo hicimos la semana pasada, textos bastante organizados, bastante eh, con muchas pautas importantes, saber cómo se debe mencionar. Bueno, entonces eso es muy importante. Dentro de un cuento pues se pueden tener algunos aspectos no tan técnicos dentro de un texto que nosotros podamos leer de pronto en una noticia. Bueno, vamos entonces aquí con características del cuento. Entonces aquí ya tengo que Alison leyó y vamos con Camila. Camila, vamos a hablar de las características del cuento. Ojo, es muy importante saber la diferencia entre características y las partes de un cuento. Bueno, al final las voy a hacer el paralelo entre las dos para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son esas dos diferencias entre características y partes del cuento?
del cuento, ¿listo? Entonces empecemos aquí, Camila, con esta partecita acá que está resaltada. Bueno, profe, características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a una protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en las novelas. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Muy bien, entonces, primero que todo, dentro de los cuentos no existen o se evita mejor unas tramas múltiples a comparación como en las novelas. Si nosotros notamos dentro de una novela, ojo, no me refiero a una novela que muestren en un programa de televisión, sino un texto, ¿no? Que sea una novela. Dentro de las novelas existe mucho trama, que le haya sucedido algo a alguna persona, que a raíz de un problema se desencadenaron otros tipos de problemas. En un cuento no, un cuento es más educativo como lo mencionamos acá. ¿Listo? Tiene un objetivo más formativo y más lúdico, ya con el objetivo de que una persona aprenda a través del cuento, ya sea una fábula, que ahora lo vamos a mencionar. Entonces, esa es la gran diferencia. En un cuento no estamos buscando que pasen cantidades de cosas y que le sucedió algo a la protagonista y a raíz de eso sucedieron otro tipo de acontecimientos. Bueno, sí existen tramas, claramente, por ejemplo, lo que le sucede a los tres cerditos, bueno, otro tipo de situaciones, ¿ya? Pero pues no pasan de allí. No es que pasó lo de los tres cerditos y salió un libro, una novela, bueno, ya dejó de ser un cuento, sino una novela y son ya cuatro tomos, o ya, tomo uno, tomo dos y salieron cantidades de libros, no, porque ahí se desliga el objetivo central del cuento. Siempre es importante hablar del tiempo y dónde está sucediendo dicha acción. Aquí entre comillas nos dice, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Miren que allí, a simple vista, ya nos dicen personajes, ubicación, bueno, ya nos están contextualizando de qué nos van a hablar y en qué tiempo nos van a hablar. En este caso, si nos hablan había una vez, ¿en qué tiempo estaríamos hablando? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Cierto? Porque ya sucedió, es algo que ya sucedió. Bueno, excelente Camila, vamos aquí con Gabriela. Bueno, profe. Es ficticio, si bien un punto puede estar basado en hechos reales. Su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Muy bien, ¿y a qué objetivo nos referimos? Mire, acá nos lo dice, algo formativo o algo lúdico. Entonces, algo ficticio. Si bien un cuento, como lo mencionaba por acá arriba, un cuento, se me fue donde, ya, puede ser mencionado un poco más coloquial. Bueno, pueden pasar cosas que en la vida real no sucede. En un cuento uno puede jugar con todo lo que uno quiere. Bueno, dentro de los personajes es importante tener eso muy presente en el momento de desarrollar un texto y es esta partecita de acá. Que si yo tengo un personaje principal o unos personajes principales, ellos mismos son los que se van a encargar de que el cuento se englobe en todos ellos, en cada uno de ellos y que cada uno de ellos lleguen a un objetivo. Bueno, no es que si estamos hablando de Caperucita Roja, por ejemplo, como personaje principal, bueno, y miren aquí, a pesar de que la solución al final de la Caperucita Roja la da el leñador, listo, si vemos todo el cuento se trata de Caperucita Roja. Entonces eso es importante tenerlo muy presente, que si estamos hablando de Caperucita Roja,
como personaje principal y como en su título lo muestra, el cuento no se va a tratar todo el día, todo el texto del leñador, bueno, o de algún personaje que no sea dentro de los principales. Ese es el objetivo de un cuento, que si estoy hablando, no sé, a ver, un ejemplo de cuentos. ¿Qué me puede mencionar un ejemplo de cuentos? La Cenicienta. La Hansel y Cenicienta, Gretel. Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Bella y la Bestia. La Bella y La la Bella. Bestia, en fin, Blancanieves. cantidad de Rapunzel. Rapunzel, por ejemplo, entonces cantidades de cuentos, bueno, que existen, La Cenicienta. esa es otra, cantidades de cuentos que existen, chicos, y que si estamos hablando, no sé, de Rapunzel, estamos hablando de este tipo de cuentos, de este personaje, pues la lectura y el cuento se va a tratar es de ella. Bueno, no se va a tratar de otro tipo de personajes. Claramente ellos están inmersos dentro del cuento, se mencionan muchas veces. Bueno, pero al final la solución, ¿quién la da? Por ejemplo, en el caso de Rapunzel, ¿quién da la solución final a todo el acontecimiento que estaba sucediendo en el caso de la bruja, listo, y Rapunzel? ¿Quién da la solución al final? Eugene. Es, bueno, sí. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Bueno, ojo, no solamente hablamos de la película, ¿no? Estamos hablando también del cuento. Las películas tienen ciertas variaciones, ¿no? Eso es importante tenerlo muy presente. Es muy diferente una película al cuento real, ¿no? Eso es importante tenerlo muy presente. En la película cambian muchísimas cosas y omiten muchas cosas. Vamos aquí con Gabriel. Dime, El cuento, el cuento original de Rapunzel es un poco más fuerte. no te escucho. El cuento original de Rapunzel es un poco más fuerte. Claro, cada uno de los cuentos. Lo que pasa es que, a ver, en el cuento. Apaga el micro. Listo, perfecto. Cuando hablamos de un cuento, no solamente. Ojo, importante. Estamos hablando de cuentos. Todos los que son cuentos tienden a ser infantiles. Bueno, hay muchos tipos de textos. Listo, muchos de textos literarios. Por ejemplo, Harry Potter. Ya. No es un cuento directamente, ya es una narración, pero si analizamos los libros de Harry Potter, a comparación con las películas, en el libro dicen cantidades de cosas que en la película no aparecen, entonces eso es importante, por eso es preferible leer que ver la película. Bueno, vamos aquí entonces con Dylan. Ya leyó Gabriela y Camila, ¿cierto? Sí, vamos con Dylan Campo. Existe uno o varios personajes clave que son especiales. Para que el protagonista pueda superar sus pruebas, el hada ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. Deben ser breves. Deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos y se pierde el efecto de que la historia debería generar. Muy bien, entonces es importante, chicos. Lo que mencionábamos ahora en el caso de Caperucita Roja, por ejemplo. Existen varios personajes que son primordiales, que son importantes dentro del cuento. Bueno, pero es importante darle solamente un protagonista momentáneo. Bueno, que ayude, que beneficie, pero que no se vuelva el protagonista principal. Bueno, lo que mencionaban, por ejemplo, ahora en Rapunzel. ¿Listo? Ella es el personaje principal. ¿Ya? Al final, pues la bruja, el príncipe, bueno, cantidad de seres, incluso el camaleón que ayudan, son personajes claves que son necesarios para que eh, se siga desarrollando como tal el texto, el cuento. Pero de alguna u otra manera no se puede centrar en ellos. Bueno, se pierde el objetivo central. Y deben de ser leídos de principio a fin con una estructura única. Bueno, que no se pierda el sentido. No, los libros son muy objetivos con esa partecita, porque la idea es que si tú estás leyendo en un inicio, por ejemplo, había una vez lo que nos mencionaban ahora, un príncipe que se ubicaba en el castillo, pues que la continuación
tenga una continuidad con lo que acabé de mencionar. Bueno, que no es que esté yo hablando de un castillo y yo por allá me salte un pantano, porque se le pierde automáticamente el sentido. Si yo quiero llegar a ese pantano, listo, qué tengo que escribir antes de para llegar a ese pantano? Listo, para que no tenga un salto bastante fuerte dentro del texto y no tenga sentido. Bueno, excelente, Dylan Campo. Reyes, tienes micro, ¿cierto? Manuel Reyes, ¿me confirmas? ¿Tienes micrófono? Bueno, vamos aquí avanzando. Si Emanuel tienes micro, por el chat me avisas, ¿vale? Isabel Sánchez. Vamos acá, Isabel. Parte del cuento. Partes de un cuento. El cuento como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una estructura común de 3 partes: comienzo, nudo y desenlace. Muy bien, chicos. Esta es la estructura minimal, básica, primordial para desarrollar un texto. Yo creo que esto nos lo han mencionado desde primerito, yo creo. Bueno, pero es que es lo principal, que un texto tenga un comienzo, tenga un nudo y tenga un desenlace. Ahora vamos a leer Isabela Sánchez, ¿tienes micrófono? ¿Me vas confirmando? Vamos a leer cada una de las características principales y algunos datos de esos tres componentes, esas tres partes o estructuras para desarrollar un cuento. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante, tener un orden. Ya yo no puedo hablar en un inicio de cómo, de quiénes son los personajes y luego digo qué pasó al final y luego yo me devuelvo qué fue lo que sucedió para llegar a ese final. No. Isabela Sánchez, ¿me confirmas? ¿Tienes micrófono? Creo que no. Jordan, ¿tienes micrófono? Jordan Valencia. Bueno, vamos aquí, chicos. Yo los voy mencionando, pero pues si no contestan rápido, yo voy avanzando para no demorarme. Bueno, y ya más bien por el micrófono, por el chat me lo hacen saber. José, Señor profe. listo. Vamos a leer entonces las partes de un cuento. ¿Listo? Comienzo. Es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Nudo. Es la parte central del relato donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Desenlace. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja. Muy bien, chicos. Entonces, estemos muy atentos con lo que voy a explicar en esta partecita. Cuando hablamos de un comienzo, estamos hablando de que allí usted va a conocer los personajes que se van a desarrollar o desencadenar o mostrar dentro de la historia. Bueno, eso es lo principal. Ojo, no se muestran todos porque en el transcurso del texto se van a mostrar otro tipo de personajes claves que mencionamos por acá arribita, que van a ayudar mucho para desenvolver o seguir dando continuidad
al cuento. Pero ¿qué pasa? Los principales sí o sí se deben de mencionar dentro de un comienzo. ¿Listo? En algunas ocasiones también lo conocemos como inicio, nudo y desenlace, o inicio, nudo y final. Bueno, pero sigue siendo lo mismo, son sinónimos. Entonces, chicos, en ese comienzo siempre debe mencionar esos personajes principales que van a estar dentro de la historia y allí se muestra un desequilibrio o un elemento de ruptura. ¿Qué quiere decir? Que en ese inicio usted va a empezar a meterle la trama para que de alguna u otra manera usted pueda dar una continuidad y que a ver qué le está sucediendo, qué va a suceder con esa trama. Por acá me dicen que se escucha raro y por acá me dicen que se le va la voz. ¿A todos les pasa o se escucha bien? No, profe, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Listo, chicos, continuemos entonces. De pronto a alguno le está fallando la señal, ¿vale? Pero pues no me ha molestado el internet hoy, gracias a Dios. Entonces eso es importante, chicos, que dentro de ese comienzo nosotros mencionamos esos personajes que van a desarrollar ese cuento y una ruptura, ¿listo? Que en ese comienzo usted mencione qué va a empezar a suceder. Bueno, que pasó algo trágico, pasó algo diferente, algo extraño. Bueno, pero entonces esa es la partecita. Luego tenemos el comienzo, el nudo, perdón. En este nudo se plantea un conflicto en la trama, es decir, algo va a suceder dentro de este nudo. Listo, hubo una ruptura, hubo una situación, hubo un desequilibrio. Pero entonces dentro de ok, creo que Isabela entonces le está fallando el internet. Entonces dentro de este nudo, chicos, nosotros tenemos que empezar a relatar qué está sucediendo, qué situaciones se está presentando, qué acciones están realizando los personajes dentro de esa trama, si es un conflicto, si es una trama de amor, si hay peleas, si hay discusión, ya, por ejemplo, los tres cerditos en el inicio, pues están todos los cerditos, van a construir una casa, pero pum, ahí está la ruptura, hay un lobo. ¿Listo? Hasta allí tenemos la ruptura. Luego tenemos un nudo. Los cerditos empiezan a construir sus casas, cada uno corriendo a la carrera, porque viene el lobo. Ahí en esa situación que llega el lobo, que destruye la primera casa de paja, que destruye la segunda casa que es de madera, allí todavía seguimos en el nudo. Bueno, al final, cuando ya los cerditos van a llegar a la casa de ladrillo, allí es donde está el desenlace. ¿Por qué? Porque en el comienzo estaba todo muy bien. En el nudo hubo una trama, hubo un conflicto, hubo una situación. Pero cuando llegamos a ese desenlace, es decir, llegamos a la casa de ladrillos, allí, como nos lo dicen aquí, en ocasiones se restablece el equilibrio inicial. ¿Y cuál era el equilibrio inicial en los tres cerditos? Bueno, en el equilibrio inicial era que ellos estaban tranquilos, disfrutando cada uno de ellos. Y allí se da una solución. Bueno, por lo general, listo, o en ocasiones, cuando nosotros llegamos al desenlace de un texto, bueno, llegamos al desenlace de un texto, allí se plantea una solución a ese problema. Bueno, en el caso de las fábulas nos dejan una moraleja, es decir, una enseñanza. Recordemos que en un inicio se mencionó de que la idea de un cuento, ¿listo? De un cuento es que sea formativo y que sea lúdico, es decir, que sea divertido, ¿ya? Y que aprendas de eso que estás leyendo. Bueno, eso es en cuanto a las características y partes de un cuento. Entonces, hagamos un paralelo. Cuando hablamos de las características es lo que usted va a encontrar dentro del texto, lo principal dentro del texto, ya unas pautas, unas orientaciones para que usted desarrolle ese texto, ese cuento, perdón. Cuando hablamos de las partes del cuento hablamos de una manera más general, bueno, de que usted debe tener un comienzo, un nudo y un desenlace, que usted tiene que empezar la historia, hacer una trama en la historia y darle una solución a esa trama. Digamos que eso es lo básico o lo mínimo que yo tengo que tener en cuenta. Bueno, luego tenemos los tipos de cuentos. Ojo, los tipos de cuentos se pueden dividir en dos categorías. Bueno, ojo, es diferente hablar de las dos categorías que se puede dividir a los tipos de género de textos que pueden encontrar. Bueno,
Dentro de la narración sí encontramos cantidad de géneros. ¿Listo? Ya sea que hablemos de un texto, de una narración que hable sobre el amor, que sea un texto terrorífico, que sea un texto dramático, que sea una novela. Esos son géneros. Bueno, estamos hablando específicamente del cuento. ¿Ya? Entonces, dentro del cuento hablamos de que existen cuentos populares y cuentos literarios. Ya vamos a mencionar cada uno de ellos. Bueno, aquí hablamos del cuento popular y aquí hablamos del cuento literario y también se mencionan, digamos que, eh, características de cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a hablar entonces aquí. Recuerden, chicos, que ustedes tengamos la orientación siempre. Esto va para todo el año. Los PDFs que yo les monto no tienen que copiarlo todos. Ustedes simplemente copien lo que comprendan o lo que aprendieron del texto. Bueno, no es necesario que ustedes copien todo lo que se muestra allí. Bueno, esa orientación va para todo el año hasta que terminemos. Bueno, vamos entonces a hablar de un cuento popular. Ayúdeme por aquí en Juan Camilo Giraldo. Juan Camilo, vamos a hablar de un cuento popular. Se trata de historias ficticias de autores desconocidos y, y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos puede ser cuentos de hadas son maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas, etc. La historia de Caperucita Roja pertenecen a esta categoría. Muy bien, chicos, entonces miren acá. Básicamente, la gran diferencia entre un cuento popular y un cuento literario se refiere a la actualidad del cuento en el que se escribió. Bueno, un cuento popular se refiere a que hace muchísimos años se desarrolló. Bueno, y que dentro de estos cuentos populares existen personajes fantásticos o sobrenaturales. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque estamos hablando de seres que no existen, ¿listo? Con capacidades que dentro de la naturalidad de un ser vivo no se pueden desarrollar. Bueno, entonces esto es importante, no existen brujas, duendes, hadas, ¿ya? Todo esto, listo, todo esto es un cuento, son cuentos de hace muchos años, incluyendo Caperucita Roja. Bueno, porque Caperucita Roja es un cuento popular de hace muchos años. Bueno, vamos entonces aquí a hablar un poquito también de las fábulas. Ayúdeme por favor, Melanie, con las fábulas. Cuando termines de leer apagas el micro, ¿vale, Melanie? Vamos aquí con esta fábula, con la fábula. Fábulas. Las fábulas son historias en las que animales u objetos adquieren características antropomórficas, luchan o se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. Las fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo del autor venezolano Antonio Arraiz pertenecen a esta clasificación. Muy bien, chicos. Importante tener esa... Apaguemos el micro, Melanie. Listo, perfecto. Cuando hablamos de características antropomórficas, ¿listo? Se refiere a animales, por ejemplo, que tienen comportamientos o características de humanos. Bueno, por ejemplo, miremos acá, la fábula de Tío Tigre y Tío Conejo, ¿listo? Del autor venezolano Antonio Arraiz. Estos son tipos de esto es algo característico de la fábula. Bueno, nosotros conocemos algo más básico, digamos, de que en la fábula se narra o se desarrolla el cuento a través de animales. Bueno, pero vamos a una parte mucho más científica y es que tiene características antropomórficas.
Bueno, por ejemplo, no sé, hace mucho tiempo, bueno, creería yo que todavía lo presentan Winnie Pooh, ¿cierto? De pronto los que tienen hermanitos pequeños, o si de pronto todavía algunos lo ven. Winnie Pooh tiene características antropomórficas. ¿Por qué? Porque si analizamos Búho, ya tiene características de un ser humano, es una persona sabia, con conocimiento. Listo, el propio Winnie Pooh tiene como la actitud de un joven o un niño, conejo. Entonces mire que son animales ya con características de seres humanos. Pueden hablar, pueden realizar acciones que nosotros habitualmente hacemos. Bueno, entonces esto es algo característico de la fábula. Los seres vivos se personifican. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de los cuentos de costumbres. Le corresponde a leer a María José Montaño. ¿Listo, María José? Cuentos de costumbre. María José, ¿me confirmas? María José, ¿estás por acá? Sí, sí. Sí, profe. Listo. Cuentos de costumbres. Se trata de cuentos cuyo objetivo es bien reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los, los campesinos, etc. Un ejemplo de cuento de costumbres son las historias de Gargancito, un personaje de la tradición oral española, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. Los cuentos de las Cenicienta y la Bella Durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, son quizá los ejemplos más populares de cuentos de costumbre. Muy bien, chicos. Bueno, por acá Isabel no me escucha. Yo escuché muy bien a María José. Yo creería que todos la pudimos escuchar bien, ¿cierto? En su mayoría. Yo la escuché muy bien. Lo que pasa es que he estado enfermo toda esta semana y está un poquito recuperando. Bueno, yo clase allí, ¿no? Ah, ok, ok. No, yo me refiero, es en cuanto a la lectura, bien. Yo me refiero al sonido. Yo la escuché aquí muy bien. Yo creería que todos la escuchamos bien, ¿cierto? Entonces, chicos, los cuentos de costumbres van más direccionados ya a las sociedades agrarias o feudales. ¿Ya? Cuentos donde aparezcan príncipes, doncellas, mire que todo va direccionado a esa partecita. Bueno, todos estos son cuentos, cuentos populares, fábulas, todos son cuentos, ¿listo? Pero cada uno ya podemos empezar a direccionarlo a un enfoque más característico del otro. Bueno, si analizamos lo que nos mencionan por acá, la Bella Durmiente, La Cenicienta, todo esto son cuentos de costumbre, ¿ya? Cuentos que tengan que ver relacionado con eh, Dylan, recuerda lo que dije en un inicio, o sea, yo voy leyendo conforme a los anoté. Bueno, entonces debes de esperar a tu turno, ¿listo? Por ejemplo, ya los que leyeron hoy, pues le dan la oportunidad de que lean mañana a otros y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos teniendo un poquito de paciencia en esa partecita. Bueno, lo mismo Santiago. Bueno, vamos leyendo. Entonces, por ejemplo, Santiago se conectó pues casi al final. Después de todo, entonces a Santiago lo tengo por acá. Bueno, Santi, vamos a tener paciencia con eso. Dentro de los cuentos de costumbres, chicos, siempre van a aparecer príncipes, princesas, campesinos, porque los tratan de relacionar con una sociedad, bueno, con nosotros las personas, ya no comparado de pronto como las fábulas que allí usted ve unos animales realizando acciones. Entonces, si usted yo le doy en este momento un cuento donde aparezca la Bella Durmiente y un cuento donde aparezca
por ejemplo, bueno, este que está aquí, casi les digo el nombre, usted va a empezar a diferenciar, no, este cuento es más un cuento de costumbre, no, esto es una fábula, no, esto es un cuento popular. Usted va a empezar a direccionar cada uno de los cuentos. Listo, que usted vaya mirando y usted va a decir, no, esto tiene más cara de fábula porque son seres vivos los que, seres animales que personifican acá, que se aparecen en la fábula. Usted ya va a empezar a analizar esa partecita. Si usted encuentra textos donde cuentos, perdón, donde aparezcan hadas, brujas, usted ya sabe que es un cuento popular. Si usted está hablándole un cuento acerca de la Bella Durmiente, Blancanieves, Rapunzel, entonces todos esos son cuentos de costumbre, ya porque están comparándola o tratan de reflejar lo que es un ser humano o la sociedad que se presentaba en ese entonces. Bueno, vamos entonces a hablar ya de un cuento literario. Le corresponde a, listo, ya María José. Melissa, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Listo, Melissa, vamos a hablar de un cuento literario, que es otro tipo, ¿no? Recuerden que se dividían en dos, cuentos populares, bueno, y cuentos literarios. Entonces vamos a hablar acerca de los cuentos literarios. Cuentos literarios. Es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido, el gato negro Edgar, de Edgar Allan Poe. Edgar Poe es un ejemplo de cuento literario. Muy bien, entonces analicemos. Un cuento popular es un cuento antiguo, los cuentos literarios también pueden ser de hace mucho tiempo, pero entonces la característica de un cuento literario es el autor, muchachos. Por lo general ese autor es muy conocido, es muy famoso, se caracteriza por crear cuentos, ¿listo? Tienen una mejor estructura, son ficticios, bueno, eso es lo más como lo más característico o la mínima característica de un cuento literario. Edgar Allan Poe no solamente tiene el cuento del gato negro, tiene más cuentos listos dentro de sus obras literarias y con un fin lúdico y educativo. Bueno, entonces eso es algo característico. Un autor de cuentos, bueno, empieza a desarrollar muchos. ¿Por qué? Porque en ese momento todos tenemos la capacidad de crear un cuento. Bueno, pero entonces ya puede ser un cuento de pronto para niños o puede ser una fábula. Todos pueden crear cualquier tipo de cuento, una fábula, un cuento de costumbre. Bueno, pero ya cuando llega un punto en el que desarrolla cantidad de cuentos ya llega a ser ya llega a ser más literario. Bueno, vamos entonces con Nicolás con cuentos para niños. Cuentos para niños. Los cuentos para niños no son en sí mismo un tipo de cuento, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tiene una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imagen y suelen dejar un mensaje Ejemplarizante. ejemplarizante. Bien, chicos, algo importante en cuanto a los cuentos de niños. Hablamos de cuentos de niños, ustedes son niños, ¿no? Pero ya son niños que tienen como la capacidad de leer un cuento literario, un cuento popular, un cuento de costumbre. Los cuentos para niños son más que todo desde incluso desde su nacimiento, que se le puede ilustrar a ellos cuentos o mostrar cuentos a través de ilustraciones o imágenes, o niños de 1 año, 2 años, 3 años, o niños que apenas están en su proceso de lectura. Entonces un cuento para niños tiene muchas imágenes y el objetivo es estimular la imaginación.
Bueno, mostrarle a ellos la cantidad de acciones que puede realizar un personaje, la cantidad de estímulos que se pueden desarrollar, ya sea que a través de un cuento yo le pueda enseñar los colores a un niño, que a través del cuento yo le quiera enseñar las vocales, que a través del cuento yo quiera enseñarle los animales domésticos. Entonces, esto es algo característico de un cuento para niños. ¿Ya? Puede ser popular o literario, no importa. Pero aquí el objetivo es que a través de los cuentos se le pueda enseñar a un niño. ¿Listo? Especialmente tiene muchas imágenes. De pronto, si usted se acuerda de cuando tenía 2 añitos, 3 añitos, o si alguien tiene primos chiquiticos o primo o niños muy cercanos, usted identifica que si él tiene cuentos, la mayoría son imágenes. Bueno, hay algunos cuentos que uno les lee a los niños y puede estimular ciertas cosas, bueno, pero la mayoría de los cuentos que yo le quiera mostrar a un niño debe tener imágenes para que él pueda aprender mejor. Bueno, chicos, en cuanto a la actividad, primer punto, teniendo en cuenta las partes del cuento mencionadas, listo, en el texto desarrolla un cuento de tu autoría. Van a desarrollar un cuento ustedes. Bueno, ustedes, que sean ustedes. Así cometa muchos errores, que sean ustedes. Bueno, ojo, es importante, chicos, cuando uno se da cuenta que la actividad la hizo el estudiante o que tuvo acompañamiento, y es en el uso de las palabras. ¿Listo? Hay palabras que aún tienen dificultad dentro de lo que ustedes están aprendiendo y las mencionan. Entonces yo me doy mucho cuenta de ello, incluso me doy cuenta cuando algunos participan por el chat que dicen palabras que yo digo, uy, qué chévere que ya sepa esta palabra o no la está diciendo esa persona. ¿Listo? Entonces, desarrollenlo ustedes con sus propias palabras. Tenga en cuenta las partes de un cuento, inicio o comienzo, nudo y desenlace. Que cometiste errores de ortografía, te pueden ayudar. Pero cuando desarrollen el cuento tengan eso muy importante, y este tercer periodo hasta para la lectura va a tener en cuenta que yo no esté escuchando de pronto adultos en el fondo diciéndole qué tiene que decir. Son ustedes los que deben de leer. Bueno, entonces eso es lo importante, chicos. Escriban con sus propias palabras, con lo que han aprendido. Bueno, que si de pronto usted no encuentra la manera de algo que quiere decir y el adulto le asesora o le da un direccionamiento, es válido. Pero no que el adulto cree el cuento y usted lo escriba, no. Usted es quien crea el cuento. Listo, chicos, es una recomendación. Segundo, teniendo en cuenta los tipos de cuentos que existen o que vimos en el texto, desarrolla un cuadro que representa a continuación, que se representa a continuación las diferencias entre ellos. Aquí están los cuentos que nosotros vimos. Ojo, muchas veces nos confundimos cuando nos dicen la palabra diferencias. ¿Listo? Cuando nos hablan de diferencias, uno trata de decirlo diferente. Bueno, pero en este caso, cuando yo hablo de diferencias, es también mostrar las características de cada uno de ellos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a escribir acá las características de un cuento popular. No es que usted vaya a volver a copiar todo esto acá, no, porque ese no es el objetivo. ¿Listo? Si le agregan imagen, claro que sí. Bueno, si le agregan imagen, claro que sí. Ojo, importante, ya que los menciona Alison. Usted decide qué cuento hacer. Si usted hace un cuento popular, entonces usted sabe que lo que va a leer habla de hadas, de duendes, de brujas. Si usted me va a hablar de cuentos de animales que tienen habilidad, entonces usted ya sé que usted me está hablando de fábulas. Usted decide de qué cuento quiere hacer. E incluso puede hacer un cuento para niños, no importa, bueno. Pero tener esa estructura, inicio, nudo y desenlace, o comienzo, nudo y desenlace. Entonces, aquí anda habla de diferencia, chicos, ustedes hablen de cada característica de uno de ellos, valga la redundancia. Lo principal de un cuento popular, lo principal de una fábula, lo principal de un cuento de costumbre. Eso es lo que usted tiene que mencionar. ¿Para qué? Para que en el momento, no sé, que yo lo vaya a leer o otra persona lo vaya a leer, la persona pueda diferenciar qué es un cuento popular, qué es una fábula. De eso se trata. Bueno, Melanie, ¿me tiene alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Listo, voy con Melanie y voy contigo, ¿vale? Melanie, Profe, mi pregunta es referente a la primera. dime. Yo también tengo una pregunta. Chicos, uso el chat, por favor. Es que si nosotros hacemos un cuento sin saber qué ya que creado, ¿qué pasaría, profe?
No porque si ustedes... Apaga el micro, porfa. No porque es que cuando usted se inventa un cuento, muchas veces de pronto pasa mucho, eso es normal, que usted se base en otros cuentos para desarrollar su cuento. Pero si yo sé que usted me va a hablar de un cuento de una niña que tenía que llevarle una canasta de frutas a la abuela y que un lobo la desvió del camino para el más lejano, ¿de qué me están hablando? De la Caperucita Roja, profe. Listo, allí, muy bien. Caperucita Roja. Allí no es un cuento de su autoría, porque es un cuento que ya existe. ¿Listo? Uno se da cuenta cuando el cuento es inventado o cuando el cuento lo extraen de otro tipo de cuentos. Bueno, entonces eso es importante. Ustedes mismos saben que están creando el cuento, porque usted se inventa cantidad de cosas que en un cuento normal de pronto uno no menciona. Ya uno por lo general ya reconoce diferentes tipos de cuentos y pues sabe cuando lo están asociando o está copiándolo el mismo pero con otras palabritas. Bueno, la idea es que usted se invente un cuento. Entonces usted sencillamente puede hacer algo importantísimo y usted ya direcciona su cuento. Usted mira qué tipo de cuento quiere hablar. Bueno, no, a mí me gustan más los cuentos de princesas, de príncipes, de reyes. Entonces usted ya sabe que usted va a hablar de un cuento de costumbre, entonces su cuento va a tratar de eso. Bueno, eso es lo importante. Chicos, uso del chat por orden y ninguno, por ejemplo, tengo varios que me dicen profe, pero ni siquiera me han pedido la palabra. Saray. Luego voy con Camila y creo que Reyes era el que me estaba hablando. ¿Listo? Saray, ¿qué pregunta tiene? Saray, creo que no tienes micro, entonces ve escribiéndolo. Bueno, Camila o Gabriela, no recuerdo exactamente. Profe, que si en la pregunta 3 eso responde con base al cuento que está abajo. Sí, ya voy para allá, ya voy con esa partecita, ¿listo? Pero sí, conforme al texto que está aquí, respondemos esta que está acá. Bueno, ya voy explicando. Bueno, Reyes, creo que era Reyes que me iba a preguntar algo más. Reyes, bueno, voy avanzando. Santiago Pozo. Sí, profe. Ok, dígame, Reyes. Cuando un cuento se actúa, o sea, representa en el teatro, no pierde las características de cuento, ¿o sí? ¿Sigue siendo un texto narrativo o dramático? Ya ahí pasa a ser algo dramático porque se empieza a actuar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? En algunos casos, hay aspectos que por cuestión de escenario no se mencionan. Bueno, porque pues como les decían en lo de la película, ¿listo? Por ejemplo, Harry Potter, el cuento de Harry Potter menciona muchas cosas que en la película no está, porque pues es difícil de representar todo lo que quiere, ¿ya? Porque si te imaginas tú cuánto te tardas en leer un cuento, ya puede ser un mes, 2 meses, o si lo lees de corrido, pues hasta incluso un día. Pero tú una película te la puedes ver en 2 horas, 3 horas. Bueno, entonces allí es donde nosotros notamos de que en un cuento nosotros nos podemos tardar hasta un día leyéndolo completico sin parar y que en una película nos intenta mencionarlo del texto, pero en 2 horitas o en 3 horas. Entonces sí es importante tener eso claro que dentro de una película o una obra de teatro, ya siempre se omiten alguna que otra cosita. Siempre tratan de mostrar como lo que más quiere ver el público. Bueno, pero buena pregunta que mencionas, Emanuel. Santiago Pozo. Profe, pregunto, así si uno no se le mete nada a la cabeza para hacer el cuento, puede usar un cuento ajeno, pero así cambiarle y complementarle No, cosas. no. No porque es que se está tratando de que usted haga un cuento de su autoría, usted se lo inventa. Ya estamos en la capacidad de inventar un cuento, chicos. Listo, ya a pasar a quinto, nosotros estamos en la capacidad de crear un cuento. Nuestra imaginación está a 1000%. Usted simplemente analice de qué es lo que más le gusta hablar. ¿Listo? Si a usted le gusta hablar mucho de cuentos de ciencia ficción, entonces usted se basa en eso. Bueno, que por lo que veo a Santi creo que le gusta mucho de pronto la parte mitológica. Ya entonces usted se puede basar en eso para crear un cuento. Pero no es que yo voy a coger un cuento, no sé, por ejemplo Aquaman, que también existe el cuento, y voy a partir de Aquaman para desarrollar mi cuento. No, porque es algo inventado.
Listo, traten de desligarse de algo ya creado porque van a tratar de siempre asociar. Entonces, si vivía en la selva, entonces ya va a vivir en un bosque. Si hacía tal cosa, para ahora lo hace, pero 1000 veces mejor. No, chicos. Ok, yo les puedo compartir el cuadro, sí, no hay problema. Ahora se los comparto en Word. Solamente ese cuadrito, bueno. Listo. Punto número 3, lo que me mencionaba. Profe, Dime, Jordin. uno puede, el cuento lo puede hacer de la Guardia del León. No, porque eso ya existe. Ya existe. Es inventado por ustedes. Son cosas que ya existen. ¿Inventado? Es inventado, 100%. Cuando yo hable de su autoría, es decir, que usted es el autor de ese cuento, es decir, usted se lo va a inventar. Bueno, no puede ser algo ya creado. Importante. Chicos, ya te doy la palabra, Santiago. Punto 3. Basado en este texto, basado en este texto, entonces, primera parte, ¿qué título le podrías agregar al texto? ¿Qué tipo de cuento es? Recuerden que acá hay varios tipos de cuento, entonces usted va a asociarlo qué tipo de cuento es. ¿Cuál es el inicio, nudo y desenlace? Entonces usted no va a volver a escribir todo el texto ni va a resaltar con amarillo el inicio, con no. Usted simplemente coloque inicio, hablan de esto. El nudo, hablan de esto. Y desenlace, hablan de esto. Usted no tiene que extenderse en esa parte, ¿listo? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Y cuáles son quiénes son todos los personajes? Ojo, el principal es de quien se enfoca. ¿Listo? ¿Y quiénes son todos? Es decir, el principal y esos personajes claves para que sigan desarrollándose el texto. Bueno, aquí está todo. Y ustedes al final pues responden y analizan esto. ¿Listo? Santiago Pozo tenía otra pregunta. Profe, uno puede usar elementos de otro fuego, por ejemplo, los dioses, había agua, tenía sus poderes de agua y eso, o sea, partes de elementos de cuento. Si hablas de que vas a tener elementos mitológicos, un cuento mitológico de hace mucho tiempo, es válido, porque te vas a enfocar en eso. Bueno, pero si vas a empezar a meter otros personajes de otros y otros cuentos, no. Es algo inventado, chicos, inventado por ustedes. Uno se puede basar en un texto en un cuento ya inventado, ¿listo? En un cuento ya inventado, pero es importante no caer en el mismo. Y eso que si hablamos de un texto mitológico ya nos estamos desligando un poquito de un cuento, siéndole sincero. Bueno, entonces yo creo, toma alguno de estos, Santi. Mejor no te direcciones para un cuento mitológico porque nos estamos desligando de un cuento original. Bueno, usa alguno de estos. No te vayas por el mitológico porque ya ahí básicamente hasta yo me desligué de un cuento que es la originalidad. Entonces, toma alguno de estos tipos de cuentos y basado en escoge uno y lee la característica de cada uno de ellos y a partir de eso trabajas. Bueno, Sí, pero